Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la siguiente ponencia que lleva por título Educación del Pensamiento Computacional para alumnos de un posgrado semipresencial en Humanidades. Experiencias con clase invertida. El ponente es Antonio Pareja Lora y a continuación comenzamos la ponencia. Bueno, mientras que van poniendo la presentación, muy buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí y poder compartir con vosotros, pues, este tema, que en realidad es el fruto de un par de cursos de impartición de una asignatura de la que ahora os voy a hablar. A ver, porque esto no es evidente. Ahí está. Este es el esquema de la presentación. Lo primero de todo, lo primero que voy a hacer va a ser presentar el contexto del estudio, de la investigación que he realizado cambiando durante los dos cursos seguidos que he impartido en la asignatura. En realidad son tres, pero el primero, pues por problemas de salud lo tuve que abandonar, entonces no está completo. Entonces, lo primero de todo, voy a presentaros el contexto, la institución donde se ha impartido, cuáles son sus características, la titulación, la asignatura y su problemática. En realidad, del experimento o el estudio se centra en cómo enseñar y cómo educar el pensamiento computacional en personas que no son en absoluto informáticas, sino todo lo contrario. Y pasaré directamente ya, después de presentar en qué consiste la educación del pensamiento computacional, a hablar de la metodología general utilizada como marco para los dos cursos en los que se ha impartido esta asignatura y de la metodología y resultados específicos de cada uno de los cursos, porque la metodología general se adaptó en cada uno de los cursos para intentar dar respuesta a los problemas que se iban presentando. Y pues terminaré con unas conclusiones y un poquito ver por dónde tendrían que encauzarse los trabajos futuros de enseñanza de esta asignatura en este contexto. Entonces, para empezar, como ya sabéis, los que estuvisteis por aquí ayer, y si no ya os lo digo, yo soy profesor contratado doctor dentro de la Universidad Complutense. Entonces, es en esta universidad donde se imparte esta titulación de máster en letras digitales. Ya veis que en el título, para mí que soy informático y soy muy cuadriculado, hay una contradicción, hay una auténtica paradoja. Esto no es cierto como tal, porque las humanidades digitales existen como área desde hace muchísimo tiempo, pero el problema al que nos enfrentamos es que, lo siento, voy a ser partidista total y poco políticamente correcto. El problema que tenemos es que las letras van por delante, ¿vale? Entonces yo como informático me tengo que enfrentar a la realidad de unos alumnos en una asignatura que fundamentalmente vienen del área de las letras. Entonces hay que digitalizarle la mente. Antes, cuando estaba ya escuchando las ponencias, me estaba fijando que el mapa este me viene de maravilla, porque es un mapa que está cubierto de ceros y de unos. Entonces, lo que hay que hacer en la asignatura es recodificarles la cabeza de forma que la tengan formados, en vez de neuronas, formada de ceros y de unos. Entonces, ese es el problema, por así decirlo, el contexto en el que estamos. Ahora voy a desgranar cada uno de estos aspectos, entraré poquito a poco en cada uno de ellos. Y la asignatura, como veis aquí, la asignatura que tuve que impartir, yo sigo sin verme allí, no sé si es un problema. Vale, entonces, la asignatura es Organización de la Información y los Metadatos, ¿vale? Voy a pasar a la siguiente transparencia. Si sé cómo, parece mentira que sea informático y que sepa manejar tableta, porque eso ya lo sabe cualquiera. Entonces, según Wikipedia, la Universidad Complutense es la universidad pública más antigua de Madrid. Esto es controvertido, cuando menos, porque está disputado con la Universidad de Alcalá. Pero bueno, digamos que es... ¡Ay! Esto he sido yo.
Pero lo que sí que es cierto es que es la tercera universidad de enseñanza presencial más grande de Europa. No sé cuántos alumnos tenemos, pero son legión. Pero como podéis ver, es enseñanza presencial principalmente. Y la charla va de enseñanza semipresencial. Y diréis, pero este hombre se ha vuelto loco. No lo dudo, ni lo discuto. Me he vuelto loco en algún punto de mi vida, pero de lo que estoy hablando ahora mismo, sí, efectivamente es enseñanza presencial. Esta transparencia lo que viene a decir es una excepción dentro del modelo de la Complutense. Y de hecho la aprobación del máster semipresencial supuso ciertos problemas por toda la inercia y toda la resiliencia de la propia universidad. La biblioteca universitaria que tenemos dentro de la Complutense es la más grande de España. Y eso afecta al máster, porque es un máster de letras digitales. Y como letras digitales también hablamos de bibliotecas digitales, entornos de edición digital, y esto nos ha servido también para nutrir los especialistas dentro del máster que enseñan toda la parte relativa a edición digital, dentro y de colecciones digitales en este caso. Entonces, en principio, tenemos todas las ramas del saber, excepto la mayor parte de las ingenierías. Somos también un caso especial dentro de una universidad de propósito general en España, teniendo informática. Prácticamente todas las universidades ya tienen informática, pero es un motivo histórico. Y lo que sí que tenemos, desde hace muchísimos años, pues diría que desde hace 15 años, a pesar de ser una universidad presencial, es una plataforma de campus virtual que en este momento es Moodle 3.4 y que es la que utilizamos para colgar todos los contenidos, porque el otro componente de esta asignatura, que vamos a ver ahora mismo, bien, he sido capaz de pasarlo automáticamente. Entonces, el máster tiene una serie de directrices, es de formación en humanidades digitales. Yo he preguntado mucho el perfil. Bueno, para empezar, no está puesto ahí. Es un máster interdisciplinar de humanidades y digitalización. Entonces, está impartido principalmente por las facultades de Filología y de Informática. Yo pertenezco a la de Informática. Y yo preguntaba cada vez que hablamos de, bueno, yo tengo que adecuar la asignatura al perfil profesional de los alumnos. Bueno, sí, pero no. No sé si me explico. Utilizaban la lingüística para liarlo. Y entonces, lo que sí que tenía, no sé qué tipo de perfil se esperaba de los alumnos, pero sí sé su procedencia. La procedencia de los alumnos puede ser de la parte humanística, punto número 1. Punto número 2, puede ser de carreras que tengan que ver con algo científico-tecnológico tipo ingeniería informática. Como veis, pueden ser bibliotecarios, documentalistas, pueden ser lingüistas, filólogos, traductores. Hemos tenido de todo esto dentro del aula. ¡Ay! Caramba, por favor. Pero la realidad es que la inmensa mayoría de los estudiantes que hemos tenido en la asignatura provenían de alguna filología. El año pasado, por ejemplo, eran principalmente de filología hispánica. Otros años hemos tenido, bueno, y el año anterior también, ha habido alguien de lingüística y alguien de traducción e interpretación. El grupo mayoritario, desde luego, es la filología. ¿Cuáles eran las directrices de diseño? Y aquí es donde decía, yo no tengo claro el perfil, porque las directrices de diseño prácticamente lo único que incluían era aspectos de metodología docente. No incluían un perfil claro del egresado de la titulación. Entonces, primero, formación multidisciplinar. Cuando menos en ciencias de la documentación, de ahí que tratemos los metadatos, no solamente la información. También las ciencias de la lengua y del lenguaje, cómo digitalizar todos o gran parte de los aspectos relacionados. Y, por supuesto, la parte informática de todas esas disciplinas. Tiene que ser un máster profesionalizante, que era el problema al que yo me enfrentaba, que preparo profesionales para qué. Pero bueno, se hizo un apaño bastante apañado, que decimos en España. Y está en rojo, porque era lo que os decía, la metodología era un componente muy importante de la propuesta del máster.
que es la mayor parte de las asignaturas tenía que impartirse con clase invertida y el máster de suyo nació como lo diré, como máster semipresencial y por lo tanto gran parte de la enseñanza tenía que desarrollarse virtual, a través del campus virtual, etcétera, etcétera, que es donde se cuelgan todos los materiales de la clase invertida. Aparte de eso, también se hizo semipresencial porque lo que se tiene claro es que en algunos casos el alumnado que puede venir es alumnado que ya se ha integrado al mundo laboral o que está en vías de integrarse al mundo laboral porque al ser profesionalizante, al hacer el práctico, ya se engancha directamente con la empresa que les contrata. Entonces, tiene que permitirles la alternancia o la realización al mismo tiempo de la titulación con su trabajo. Y por lo tanto, ahí encajaba perfectamente el hecho de que fuera semipresencial. Fijaos, todos estos son los contenidos que se tratan en las distintas materias de la titulación, pues hay formación en programación básica, edición digital, e-learning, creación y gestión de proyectos y colecciones de datos y contenidos digitales. La verdad es que es un cajón desastre, en cierta manera, en la que aparece una asignatura de representación de la información y de los metadatos, que es esta asignatura que yo impartí durante 2 cursos. Entonces, ¿de qué iba esto? Pues cómo representamos los datos, la información, el conocimiento, los metadatos que tengan que ver con colecciones digitales o con contenidos digitales. ¿Cuáles son las distintas formas de representación de todo eso? En principio, cualquier cosa que sea lenguas y lingüística que pueda ser tratado y representado de forma digital, entraba dentro de la asignatura. Evidentemente, la cantidad de contenido que había que dar es brutal. No voy a entrar Vale, porque además ya voy por la mitad del tiempo, pero todas las tecnologías XML, todas las tecnologías de RDF y ontologías, que dan lugar a tecnologías de web semántica. Toda la representación de vocabularios que se realiza de forma digitalizada en consonancia con la web semántica, que es SCORS. Cómo se anotan contenidos siguiendo las directrices de la TEI y las especificaciones del Dublin Core Metadata Initiative. O cómo se realiza la anotación lingüística de texto de acuerdo con las normas ISO. Esto era un caos, no un caos, porque yo intenté que no lo fuera. Pero esto es como intentar enseñar la Biblia en 2 horas. Y entonces, para acabarlo de rematar, solamente teníamos 6 créditos ACPs. Entonces, yo directamente, cuando ya me di cuenta de por dónde iba el percal, me quise morir. Pero conseguimos hacer algo. Después de todavía pasar por otro programa, que es ver cuál era la realidad del alumnado. La realidad del alumnado es que no eran nativos digitales, en algunos casos, porque eran personas que retomaban los estudios de nivel superior después de haber hecho una antigua licenciatura, pero se habían reincorporado al mundo laboral y entonces querían ¿cómo se dice esto? ¿No? Querían reciclarse, gracias, Elena. Y luego teníamos también alumnas y alumnos que eran nativos digitales, pero en habilidades digitales que no tienen nada que ver con los conocimientos que se necesitan para hacer un oficio informático. Con lo cual, por ejemplo, su razonamiento matemático o abstracto era muy reducido. Y aquí no digo nada con respecto a las titulaciones de letras, porque yo sé que, dependiendo de qué tal, yo creo que esto es más bien, dependiendo de dónde hagas la titulación, se motivan más unas competencias que otras. Entonces, el hecho es que mis alumnos pues, tenían un nivel de abstracción bastante reducido. Los conocimientos de programación, prácticamente nulos. Los conocimientos de representación avanzada de datos en una base de datos, prácticamente nulos. Y aquí es donde tengo que decir que, claro, esta es la curva de aprendizaje más difícil para un informático.
Los informáticos, aquí donde nos veis, que parecemos personas normales de vez en cuando, concebimos la realidad en términos de ternas, objeto o clase, atributo, valor. Entonces yo veo una mesa y lo único que estoy viendo es el color, las formas, las partes y esa forma de pensar, que es como pensaba Picasso en forma cubista, deshaciendo la realidad, es la que tiene que intentar meterle al alumno en secreto. Es algo absolutamente impensable. Como decía Elena en su exposición también, esto no es algo que se pueda transferir, lo tiene que construir la propia persona. Yo lo experimenté como alumno. Yo no tenía la mente formada como informático, pero y como sé que es algo que se adquiere con el tiempo, pues entonces intento motivar eso mismo en los alumnos. Lo que sí que está claro es que había que nivelar aquello, porque los nativos digitales tenían algunos conocimientos que no tenían la gente que no era nativa digital, y además había que mejorar todos esos conocimientos con algo de nivel superior, más abstracto, de nivel de generalización superior. Y si os fijáis en los contenidos de los que hablaba antes, todo esto ya es absolutamente técnico. Aquí no hay nada básico. Entonces había que meter, aparte de todos estos contenidos en los 6 créditos, era absolutamente esencial meter algo que les ayudara a empezar a arrancar, que sirviera de bloque sobre el que construir todo esto. Entonces lo que hicimos, lo que se vio claramente, es que había que incluir un bloque adicional para que empezaran a construir y educar su pensamiento computacional, que ahora veremos en qué consiste. Ahora sí. Entonces, la metodología docente semipresencial ya se reveló como un obstáculo para esto. ¿Por qué? Porque solamente teníamos 6 sesiones presenciales para intentar ayudarles a construir el pensamiento computacional, aparte de los materiales de clase invertida. Pero es que la única forma de ayudar a construir ese pensamiento computacional normalmente es la corrección. Y con 6 sesiones presenciales de 2 horas no corriges prácticamente nada. Porque además la corrección tiene que ser muy individualizada. Con lo cual, contábamos con el soporte adicional de las tutorías y lo que consiguiéramos realizar a partir de ahí. En cualquier caso, yo ya sabía que los contenidos no se iban a poder dar en profundidad. Entonces había que hacer una adecuación del nivel o de los objetivos que se pretendían conseguir. ¿En qué consiste el pensamiento computacional? Es el conjunto de procesos mentales, métodos, prácticas y habilidades transversales que nos ayudan a los informáticos o que ayudan a una persona a dar una solución computacional a un problema de la realidad. ¿De qué procesos estamos hablando? Pues del pensamiento algorítmico, es decir, ver el problema como una sucesión de pasos que se tienen que realizar para conseguir alcanzar la solución. El pensamiento lógico ya sabemos lo que es, ver cuáles son las causas, los efectos y la relación entre ellos. La descomposición en problemas relacionada también con el pensamiento algorítmico es pensar en una solución al problema a partir de descomponer los subproblemas y dar una solución a ese problema y a los subproblemas y combinar después las soluciones resultantes. Es necesaria una capacidad de abstracción, de pensar en la realidad como las ternas que decía, de clase, atributo, valor. Hay que reconocer patrones, porque esto es lo que da la capacidad de, yo ya he resuelto este problema, tengo otro problema similar, lo resuelvo de la misma manera. Y la generalización. Voy a pasar, vale, ¿qué métodos? Hay que saber automatizar, recolectar, analizar y representar datos, hay que saber programar, y estos que voy a pasar directamente a deciros los que realmente se intentaron motivar. ¿Cómo los motivé? Pues enseñando una cosa que se llama modelos conceptuales. En humanidades
lo más fácil que se puede ver en la formación son los modelos, perdón, son los mapas conceptuales. Entonces, un modelo conceptual es una forma mucho más avanzada y mucho más técnica de hacer un mapa conceptual en la que las primitivas de representación del conocimiento están, en cierta manera, estandarizadas. Y se acabó. Y voy por la mitad. Vale. Entonces, ¿qué fue lo que intentamos motivar enseñándoles UML y otros modelos de representación del conocimiento o modelos conceptuales? Básicamente estos procesos mentales, aumentar su pensamiento lógico, porque el algorítmico no era de programación, lo que teníamos que tratar. Todas estas, la generalización, la abstracción y la representación de datos principalmente. En la primera metodología intentamos experimentar, iterar y retocar, mezclar y reutilizar, y, por supuesto, intentamos que mediante el aprendizaje colaborativo o mediante el trabajo colaborativo aprendieran lo que a cada uno le faltaba, que lo complementara el otro y se sirvieran de profesor y de tutor el uno al otro. Vale, ahí, ¿qué ha pasado? Vale, entonces, clase invertida, aprendizaje basado en tareas en las dos aproximaciones y un sistema de evaluación continua. En el 2017-2018 intentamos una aproximación mediante la idea de prototipado evolutivo, que es más o menos lo que hablaba Elena en el campo de las lenguas, de aprendizaje en espiral. Y en la segunda aproximación intentamos otra metodología de aprendizaje basado en ejemplos. Si consigo pasar esto. Voy a saltar directamente y voy contando lo que pueda. No puedo. Vale. Bien. No. Sí, por favor. Vete a... Sigue. Vale, aquí. Entonces, con el aprendizaje iterativo lo que hacíamos era, los alumnos presentaban una tarea, yo se la corregía y en la siguiente presentación, después tenían otra tarea más y con esa tarea presentaban la tarea anterior corregida, después de haberla corregido. Era ir añadiendo nuevas versiones de todo lo que se había presentado previamente. Esto ayuda a que al final obtengan una buena nota de prácticas que compensa el aspecto de he tenido una mala nota en el examen. Entonces, el problema que tuvimos es que, y además se les puntuaba la participación en los foros. Entonces, lo que se vio, que es lo que me he saltado, perdonad, las tablas estarán en el artículo si se llega a publicar, creo que sí, es que la participación en los foros no servía para su aprendizaje, simplemente servía para que aprobaran, y la relación entre aprobado y aprendizaje era bastante distante o poco estrecha. Vale, trabajaban en grupo, pero la correlación entre el resultado de las prácticas de un grupo y los resultados de la prueba escrita, porque había examen, no existía. Entonces, evidentemente, siempre había alguien que había trabajado más que los demás. Y además no había un aprendizaje real, porque ni siquiera el que más había trabajado del grupo sacaba nota máxima. El prototipado evolutivo ayudaba a probar porque al final obtenían una muy buena nota en la práctica, pero el 70% de los alumnos suspendieron. Y además algunos con una nota muy baja. Y acabo. Bueno, pues entonces presento solamente esta experiencia y ya está. Y esto puede servir de conclusión incluso. Y el prototipado evolutivo, además, provocó una sobrecarga en los alumnos por tener que hacer todas esas tareas, una y otra vez repetitiva, que también se traducía en el trabajo del profesor. Es decir, supuso una carga brutal para todos que realmente no se traduce en un aprendizaje. En un aprendizaje efectivo. Con lo cual, pues ya está. He presentado eso. Y quien quiera saber más experiencias, que se lea el artículo si se publica. Muchas gracias.
continuación iniciamos el ciclo de preguntas. Tenemos una pregunta elaborada por Yanina Ferreiros Verde. Su pregunta es: ¿desde qué ciclos los alumnos en su universidad llevan cursos virtuales? ¿Cuáles han sido los resultados de aprendizaje en relación a los cursos presenciales? Pues es que en realidad la universidad, la pregunta es muy pertinente. En principio la universidad es una universidad presencial y la única titulación que yo conozco que sea semipresencial, que ni siquiera tenemos títulos a distancia dentro de la Complutense, es esta titulación, el máster de letras digitales. Con lo cual no se puede establecer una correlación con la enseñanza presencial, porque es que no existe. Solamente surgió este máster y surgió con la idea de ser semipresencial. Entonces no existe una correlación y además es multidisciplinar. Es también un experimento dentro de la universidad. Yo sí que he impartido clases dentro de la enseñanza presencial en documentación. Los resultados son similares, diría. Para documentalistas, aprendiendo a hacer no exactamente lo mismo, pero sí una labor relativamente relacionada. Yo diría que sí que son relacionados en semipresencial y en presencial. Pero insisto, la materia no es la misma y la metodología docente es completamente distinta, con lo cual, bueno, se puede comparar hasta cierto punto. Ay, perdón. Hemos cerrado el ciclo de preguntas. Muchas gracias. Y un aplauso, por favor. Dale escape.